Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad de Plastic Love, hoy con Plastic Love Noticias. Un corto pero sustancioso vistazo a todas las novedades de LEGO a nivel mundial. Y empezamos que ya tenemos a la venta la enciclopedia de minifiguras de Marvel 2024, que nos trae una hermosa figura exclusiva de Falcon, el Capitán América. Una hermosa minifigura que recuerda mucho a la exclusiva que tuvimos con las minifiguras, la serie de minifiguras de Marvel, pero que aquí ya vemos algunos detalles que nos muestran que hay diferencias, como en la forma de sus gafas, el color de las botas, no sabemos si van a tener las alas. Ya está listo para su compra en algunas tiendas físicas y creo que en Amazon también lo hemos visto por ahí. Creo que sin precio, yo calculo que estará costando más o menos entre los $20, 22, 25 tal vez. Entonces ya si tú eres fan de este tipo de enciclopedias, ya está listo para que lo adquieras. Antes de continuar con las noticias, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta comunidad y ser parte de ella. Te invitamos también para que te unas a nosotros inscribiéndote a este canal y siguiéndonos también en nuestro canal de Instagram, donde dejamos aquí el código QR para que lo puedas escanear y llegar fácilmente a nuestra comunidad. Continuando, sabemos que hace un par de semanas fue el día de Batman y la noticia radica es que LEGO sacó un hermoso homenaje en formato de un cortometraje sobre toda la historia que ha tenido últimamente Batman con la marca, pero lo que nos sorprendió es que ninguna comunidad se hizo réplica de esto, entonces lo traemos aquí para que si tú no lo has visto lo puedas ver con mayor detenimiento. Dejamos el link y la invitación a este hermoso video de LEGO, donde vemos por ejemplo que se conmemora algunos trajes clásicos de LEGO Batman con sus personajes también de DC, vemos vehículos, un video realmente muy bonito y de muy alta calidad, un video que no veíamos como en este formato tan bien hecho y tan bonito desde la época de LEGO Batman, la película. Entonces te dejamos aquí la invitación para que puedas verlo y coméntanos si es de tu agrado. Creo que no se puede guardar porque está en la función de YouTube para niños, pero sin embargo pues eso no le quita el mérito de que sea un video de alta calidad y que además podamos compartirlo en familia. Y nos vamos aquí a dar un pequeño vistazo de lo que nos tiene la tienda de LEGO, tanto en línea como oficiales. Y es que ya tenemos algunos promocionales muy importantes, sobre todo para las fechas que se avecinan. Ya hablamos de que se acercan las fiestas y pues tenemos que pensar en los regalos, nuestros obsequios, la forma de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, pero siempre cumpliendo tal vez nuestros sueños y expectativas. Tenemos aquí los descuentos en esta parte donde podrán ver ya que hay unos descuentos importantes en algunos sets. Este por ejemplo de la orca me parece para los que nos gusta City. Yo en este momento estoy pensando porque hay muchas otras cosas de las líneas que tenemos que no sé, que este podría venir muy bien. Bueno, vemos aquí por ejemplo el regalo por compras. Ustedes podrán ver después del valor que tienen que adquirir para poder llevarse este regalo por compras. Vemos que hay descuentos interesantes, sobre todo para aquellos que les gusta Harry Potter. Vemos que estos ya son sets que salen, que no están en fabricación. Como novedad de la web, traemos este mes un interesante video sobre Hideo Kojima, donde nos muestra en esa temprana producción de lo que es Metal Gear Solid y cómo utiliza una construcción de LEGO que le ayuda para crear la movilidad que va a tener el personaje y sobre todo la cámara a través de cada uno de sus ambientes. Vemos
cómo lo maneja, cómo lo mueve. Es un video que nos encontramos creo que en Facebook y quisimos traerlos para ustedes para que tengan un poquito de remembranza de este juego tan importante dentro de la historia vaya la redundancia, de los videojuegos, y que también significó mucho para nosotros en la década de los 90 y los 2000. Y por último queremos compartir con ustedes el catálogo de agosto-diciembre 2024, ya el último catálogo que nos queda para este año, y podemos aquí encuadrar un poquito la imagen para que ustedes también vean los promocionales. Vemos algunas cosas de Dreams, que aquí a través de este código QR ustedes pueden acceder a los videos que se encuentran en varios idiomas en la plataforma de YouTube. Vamos, por ejemplo, qué nos puede ofrecer este año. Lo voy a hacer con una visión aquí muy rápida y ampliada para que ustedes más o menos sepan qué se viene o qué hay en el momento en las diferentes tiendas de Lego. Vemos también aquí más de Dreams. Este es un set muy recomendado. Ya estaremos preparando una review para el próximo año tal vez, o a mediados de diciembre. Por aquí tenemos algunas otras cosas más de Dreams. Quiero dejar por aquí para que ustedes puedan escanear los códigos QR para que puedan acceder tanto a las promociones que les pueden ofrecer este catálogo, que yo sé que en muchas partes de Latinoamérica no es fácil obtener este catálogo de Lego. Entonces también para que ustedes puedan conocerlo, ver qué noticias hay al respecto. Vamos a hacer un repaso muy rápido, de pronto haciendo comentarios en algunos de los sets. Por aquí está lo de Duplo para los más pequeñitos. Creo que en este apartado no hay mucho. También está lo nuevo de Peppa Pig. Tampoco hay mucho, aparte pues de una aplicación a través de Apple Store o Google Play para compartir con los más pequeños de casa. Tenemos aquí más de Duplo. Vamos pasando muy rápido esta parte, que creo que es la que menos nos afecta a nosotros. Aquí viene ya venimos en la parte de 4 más. Unos sets muy bonitos para que ustedes vayan mirando de una vez qué podemos ir haciendo con la lista de nuestros pequeños en casa. Pequeños pero muy importantes, ¿no? Tenemos de City también con su línea de 4 más en City y algunas novedades como este vehículo. Tenemos también Ninjago y Jurassic World, que tengo entendido que no hay muchas novedades. Ya aquí vemos por el final de esta línea y vemos lo de las minifiguras, que también ya están, los que querían adquirirlas ya las tendrán todos completos. Hay varios reviews que tenemos aquí en el canal, 3 reviews específicamente detallando cada uno de los minifiguras. Y también en Instagram tenemos algunas fotos de nuestras primeras partidas de Calabozos y Dragones. Aquí tenemos novedades de Disney, que vemos otra vez que sale la casa de Encanto, una casa que como colombiano no la reconozco mucho como una casa colombiana, pero bueno, hicieron el intento y sigue siendo una casa muy bonita y que puede ser personalizada. He visto unas construcciones aquí en Suecia y un homenaje de hecho de la comunidad sueca hacia Colombia, muy bonito. Entonces por ahí también la tenemos en nuestra página de Instagram. Más de Disney por acá. Vamos a ver qué más nos pueden ofrecer. Yo no soy muy fan de Disney. Aquí está lo de Space. Aquí les dejo también, si pueden de pronto escanear el código QR para los eventos de Space, ya que por ahí hay unas fotos y unas imágenes que puedes descargar para personar avatares o también para tomarte fotografías. Ya hicimos la reseña también del astronauta. Por aquí, para los que les interesa, puedan ir a la Lego House. Aquí está el escáner donde hay invitaciones, descuentos y también hay horarios y demás información sobre la Lego House. También tenemos un video en nuestro canal sobre nuestra visita este año a la Lego House y a Billund en Dinamarca, Legoland. Más de Friends también con código QR para la aplicación de Friends. Tenemos algunas construcciones. Tengo que aclarar que Friends está haciendo unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, este café fue noticia en junio, dice acá. Pues está muy interesante. Acabo de ver que había una tienda ecológica que
muy bonita, hubiera quedado genial para nuestra ciudad, pero lamentablemente ya está descatalogada. Por eso también hago la invitación a que estén pendientes siempre de las noticias de Lego Friends, porque está sacando unos set realmente muy bonitos y prácticos para todo tipo de líneas. También vemos que ya tienen los lanzamientos del Yule Calendar o los calendarios de Adviento de Navidad, que también ya se encuentran en la mayoría de almacenes o tanto en línea como físicos. Tenemos el Yule Calendar o el calendario de Adviento de Star Wars, Harry Potter, City, Friends y Harry Potter, creo que ya lo había mencionado. Bueno, esos son más o menos lo que recuerdo en ese momento que existen ya. Vemos algunas otras más construcciones como el campo. La mansión está muy bonita. Ese tipo de casas como para hacer unas ciudades o suburbios un poco más modernos, diría yo, están muy bonitos. Seguimos aquí. Este set muy recomendado también. Creo que nuestro amigo Albert de 24 Collection tiene algo sobre esto, si no estoy mal. Seguimos buscando por acá, mostrando lo que hay. También ya tenemos aquí al Great Creator, este pedazo de construcción hermosa, también está muy recomendada. Es un famoso 3 en 1 que siempre es una gran adquisición. Veremos un apartamento un poquito más contemporáneo también dentro de esa línea. Aquí volvemos con lo de Space, este barco que no quiere salir de los catálogos porque supongo que le está yendo muy bien. Es un barco que no está en nuestra colección, pero sí estuvo muy cerca a estarlo hace un par de meses. Como mencioné, el Space que ya tenemos review en el canal. Vamos a seguir por acá. ¿Qué más hay para estas temporada? Recuerden, este set está en descuento en las tiendas de Lego. Es otro set que también nos interesaba mucho, pero no sé, vamos a ver qué hacemos, porque en nuestra ciudad de Lego no tenemos por ahora aeropuerto, a pesar de que sí tenemos la construcción del aeropuerto por ahí pequeñito, pero que no hemos podido incluir en nuestra ciudad. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Novedades para los que les gustan los trenes. Seguimos como igual. En agosto hubo este tranvía que salió muy bonito, también muy interesante. Me interesa sobre todo el sistema de rieles para adquirirlo y añadirlo a la ciudad. Esto, dato curioso, es una construcción que se parece mucho a una construcción que hay al norte de Suecia, muy al norte de Estocolmo, y hay una ciudad donde hay una glorieta y se pasa por una construcción que se ve muy similar a esta, y también sirve para lo mismo, para deportes de invierno. Siguiendo por acá, vemos más novedades. Casi todas son de junio. Vemos Ninjago, que realmente esta temporada de Ninjago, a pesar de que soy muy fan de las minifiguras, de la serie animada y de los promocionales de las revistas, las construcciones este año no me han llamado tanto la atención. De pronto este dragón, para complementarlo tal vez también, y usarlo en calabozos y dragones, ya que por ahí andamos haciendo eso, mezclando muchas de las minifiguras en nuestras partidas, haciendo custom y personalizaciones. Ninjago, uno de nuestras líneas favoritas de toda la vida. Aquí también otro código QR para los que de pronto quieran ir a los parques de Lego. Esta promoción, quiero aclarar que es la promoción que habíamos hablado también en el video que hicimos al respecto. Tú lo recortas y lo llevas, pero quiero recordarles que la promoción es para un adulto y un niño, nunca es para dos adultos, así que tengan en cuenta eso, muy importante. Vemos a las construcciones de mi villano favorito, que es totalmente nuevo. Vemos la casa de Groot, esta construcción de Groot con los Minions, muy interesante para aquellos que se quieran introducir en esta línea. Con lo de Lego y Nintendo entramos a lo que es Animal Crossing. Construcciones interesantes. Yo creo que a mí lo que más me interesa también aquí serían las minifiguras, pero no es algo que pues esté totalmente entusiasmado en coleccionar, sino que me parecen interesantes y que me recuerdan a mucho de lo que era Fábula. Con Super Mario, a pesar de que podemos ver que son los mismos que teníamos, estos son los nuevos, ¿cómo llamarlos? Paquetes de inicio de estas tres figuras electrónicas de Luigi, Mario y Peach, donde tenemos nuevos paquetes con, inclusive, no sé si los precios, al menos aquí en Escandinavia, se mantienen igual, tal vez con una rebaja un poquito de unos $5, algo así, para adquirir estos sets. También vienen con nuevas construcciones en cada uno de los sets, pero en la funcionalidad siguen siendo lo mismo. Quiero recomendarles también que mantengan sus sets de esta colección de Super Mario siempre actualizada. Recuerden que siempre hay nuevos sonidos, nuevos
música y etcétera, etcétera. Siempre es bueno tenerlos bien actualizados. Además que es un poco engorroso cuando no es actualizado después de un largo tiempo. Actualizarlo inclusive crea fallas. Nada grave, pero pues algunas fallas que pueden ser un poquito molestas e incómodas. Seguimos por aquí del Lego Mario. En agosto sale también algo más para lo que es, yo diría que el Luigi's de la mansión fantasma de Luigi. Como recuerdan, aquí también cada uno de estos son interactivos con estas figuras electrónicas de Super Mario. Pasamos también a lo que es Minecraft. También vamos a ver si nos ofrecen algo nuevo para lo que es este mes. Varias construcciones muy interesantes. Esta construcción también hace parte, esta línea de Lego de Minecraft también hace parte de nuestra colección, pero en menor medida. Hay como cierto set que a Nico le gusta tener y que definitivamente él hace su propia cacería para conseguirlos. Tenemos otro de las líneas que pues es de nuestra colección, también de una forma muy selectiva, tal vez buscando construcciones novedosas, interactividad como en este y algunas minifiguras para hacerlo parte de la colección de Sonic. Ya tenemos también por ahí una review de este set en nuestro canal de YouTube, entonces para que lo busquen y lo disfruten y por qué no hagan también parte de esta comunidad que es tu comunidad de Plastic Love. Con Jurassic World o Jurassic Park no hay muchas novedades desde la mitad de año, no veo nada como novedoso, sin embargo siguen los sets que son muy bonitos. Por ejemplo, este lo recomiendo mucho. Utilizamos la versión verde para hacer nuestra Baticueva. Algunos conocerán que Batman tiene un dinosaurio mecánico en su cueva. Entramos a uno de nuestros fuertes, como es Harry Potter. También esperamos tener pronto este set. Como les comenté, está el calendario Adviento listo para su compra y tal vez algunos reviews estarán por ahí disponibles para los que les guste ese sistema. Nosotros realmente no hacemos Yule Calendar porque esta edición es escandinava, pero no adquirimos las cajas, sino que hacemos nuestro propio Yule Calendar. Set que ya vemos que supongo que se cambiará muy pronto, como por ejemplo este del Gran Comedor, ya que lo reemplaza el nuevo Gran Comedor. Entramos a los superhéroes. Por aquí también estamos preparando review del Batbot. Tenemos review también del Batimóvil de la serie animada. Y creo que también tenemos algo sobre este Batimóvil. Seguimos adelante y ya estamos preparando este hermoso set. Este set es, bueno, no quiero despoilear más, pero ya está preparado. Solo quiero decir que no se pierdan la review de este set, que lo estamos ya tal vez para la próxima semana. Noticias más de Marvel, veamos qué más nos ofrecen en esta temporada. Aquí también está una vez más lo que es el Yule Calendar, calendario de Adviento de Marvel. Entramos como que ya se está haciendo la despedida de lo que es Indiana Jones, así que aprovechen por si encuentran su set ahorita en descuento, o si los encuentran a su venta, pues aprovechen porque esto ya se está yendo, amigos y amigas. Entramos en Star Wars, que aquí también hay varias cosas interesantes. Ya mencionamos el calendario del Adviento. Estamos pensando a ver si adquirimos este, porque definitivamente nos vamos a meter en el ahorro para conseguir la barcaza de Jabba el Hutt. Set que muy interesantes. Por aquí nos faltan uno. Aquí ya tenemos uno que ya hicimos review, otro que está también pendiente para hacer alguna compra review. De lo de Speed Champion parece que vienen también cosas muy importantes para el Speed Champion. Este set me interesa muchísimo, vamos a ver si lo adquirimos o no. Este también está muy bonito, el de NASCAR. Entramos a lo de Space. Muy recomendado. También tal vez estaremos haciendo algo especial con ese set en especial, porque lo estuvimos en Londres y fue un set maravilloso, muy recomendado. Tenemos aquí más de Technic, nada así como realmente novedoso, aparte pues como los lanzamientos de agosto, que tenemos este Koenigsegg, para los que se pregunten, este vehículo sueco que nunca lo he escuchado pronunciar bien en ningún canal, ni en habla inglés ni en español, se pronuncia Koenigsegg. El Koenigsegg es el apellido del constructor, pues este Koenigsegg es lo más novedoso para el mes de agosto. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Más construcciones muy interesantes. Me interesa tal vez algo motorizado con este vehículo. Aquí vamos como en lo que es la pasión
la bienvenida a los apasionados de Lego, donde vemos algo de botánica, novedades para el mes de agosto, vemos algunas cosas de ideas, vemos también que mezclan muchas cosas, por ejemplo El Rey León, Harry Potter, Transformers, Star Wars y Dunas. Se da algunos que ya llevan un tiempo en estanterías, pero que nos hacen el recordatorio de que pues podemos adquirirlos ahora, tal vez inclusive con algunos descuentos. Pues yo les dejo aquí el QR para que le den un repaso a lo que es Notre Dame, la tan polémica construcción de Notre Dame. Y por eso sería ya todo por el día de hoy con lo que es el catálogo de Lego como parte de estas noticias y novedades. Y eso es todo por el día de hoy por nuestra parte. No sin antes darles las gracias por acompañarnos en este video de noticias y hacerles la invitación para ser parte de esta comunidad de Plastic Love, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Te agradeceríamos mucho un like y una suscripción si este tema de Lego es de tu interés y si quieres hacer partícipe de esta tu comunidad de Plastic Love. Hasta una próxima oportunidad, me despido, yo soy Aleco Heido.